Ahorita me preguntaban, padre, ¿y este libro del Espíritu Santo, consagrándome a ti, Espíritu Santo, de qué trata? Y es que cuando decido escribir el libro del Espíritu Santo fue recordando las palabras de Juan 23. ¿Cuáles? Juan 23, cuando comienza la época más o menos años 60, 70, 80, él ve la necesidad de consagrar en la iglesia al Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué decidí escribir un libro del Espíritu Santo? Muy buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué decidí escribir ese libro del Espíritu Santo? Y es que uno en la vida pasa mirando cómo transformar su interior, sus heridas, sanar su pasado, restaurar su corazón, cómo cambiar parte de su personalidad, cómo practicar algunas virtudes, la paciencia, la humildad, la obediencia, la bondad. ¿Cómo hacer para que eso suceda? ¿Cómo hacer para que suceda? Y uno se esfuerza humanamente intentando alcanzar eso, intentando lograr eso, pero en realidad uno se da cuenta que es limitado, que uno necesita como una fuerza superior a uno para alcanzarlo. ¿Y cómo alcanzarlo? Esa es la acción del Espíritu Santo. Eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo conozco al Espíritu Santo, el Espíritu Santo comenzó a sanar mis miedos. Cuando yo conozco al Espíritu Santo, el Espíritu Santo comenzó a hacerme una persona segura. Cuando yo conozco al Espíritu Santo, comenzó a mostrarme el propósito, cuál era mi misión aquí en la tierra y por qué me llamaba a servir a la iglesia y cuál era mi misión dentro de la iglesia. Era como voy a ver si de pronto tengo vocación o no tengo vocación. No. Él me convenció de que tenía la vocación, pero claro, me mostró cuál era el propósito, para qué estaba llamado dentro de la iglesia, cómo me necesitaba dentro de la iglesia. Y es ahí donde en el camino comencé a conocer hombres y mujeres que me decían, padre, qué bueno ser como usted, así seguro, sin miedos, sabe cuál es el propósito, cuál es su misión. Padre, qué bueno tener esa oración espiritual que usted tiene, orar. Uno ve que su oración es muy profunda. Yo recuerdo cuando estaba en Honduras que un día me invitan a una comunidad mariana. Estaba allí y iba diciendo una de las hijas espirituales de ese lugar, va diciendo, no, que el Padre Johnny haga la oración, porque él cuando ora, él levanta esa mano y abre esos labios y eso es como si se estremeciera el cielo. Yo no sé qué tiene el Padre Johnny, pero él cuando ora eso pasa inmediatamente. Padre, usted tiene un poder en la oración, usted tiene un poder en la oración. Y recuerdo que esa hija misma espiritual después oraba y bueno, X cosas después de la oración y al final me va diciendo, Padre, ya sé usted qué tiene. Usted le chorrea la unción del Espíritu, Padre, porque lo que yo empecé a ver en esa oración, y en sí te decía, ¿y usted cómo hizo? Y yo, hija, yo conocí el Espíritu Santo. Todo lo tenemos por el bautismo. Lo tenemos en el bautismo, lo tenemos en la confirmación. Los sacerdotes lo tienen también en la unción sacerdotal, pero la gran mayoría lo tenemos adormecido. Por eso es que el Papa Juan XXIII decide para esos años, decide renovar o consagrar la iglesia a la acción del Espíritu Santo. No es lo mismo una fusión de espíritu que consagrar. Nunca será lo mismo. Nunca. Porque consagrar es coger algo del mundo y pasarlo para que haga parte netamente de Dios. Eso es consagrar. Por eso los sacerdotes se consagran a Dios. Y se consagran a Dios a través de la acción del Espíritu Santo, Padre. Y entonces, ¿qué sucede? Lo tenemos adormecido. Tenemos que despertar esa palomita. Y esa palomita al despertarse comienza a hacer vida en nosotros. Y al hacer vida en nosotros comienza a cumplir la misión para la que fue encomendada, que es transformar el hombre, sanar las heridas del hombre, llevarlo a la santificación, a la salvación, y que el hombre aquí en esta tierra comience a alcanzar su plenitud, tanto material, emocional, tanto social, tanto espiritual. Por eso es que dentro de la Trinidad hay uno que tiene un apellido que se llama Santo. ¿Quién es? Tú que estás escuchando el video, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque su misión es hacer santos. Y los santos lo sabían. De allí que en el libro hay un texto que se llama el testimonio del Espíritu Santo en los santos. Porque los santos lo sabían. Por eso tienen el mismo apellido. Santo. San Juan, San Lucas, San Mateo, San Juan Bosco,
Santo cura de Ars. ¿Por qué tienen el mismo apellido del Espíritu Santo? ¿No te parece muy curioso? ¿No te parece que este mismo libro que me estoy leyendo del Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, buenísimo, buenísimo, San Pío, Santo Padre Pío, ¿por qué tiene el mismo apellido de esa tercera persona de la Santísima Trinidad? No es casualidad, no, porque ellos conocieron al Espíritu Santo y se dejaron guiar por él. Por eso es importante, no es cualquier cosa, no es una devoción más, es saber quién es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo saberlo si no lo estudio? Necesito estudiarlo. No llega por ósmosis, no. Yo recuerdo muy bien que a mí fue una laica llamada Luz Ángela López que me enseñó el Espíritu Santo, una mujer de misa diaria, de comunión, ministra de la comunión. Y ella lo que hizo fue darle vida a lo que me habían enseñado en mi casa, mi mamá. Me había enseñado la fe cristiana, el Santo Rosario, obrar bien, portarme bien, actuar bien, ser humilde, ser noble y todas las demás virtudes. Pero eso cuando entraba en acción con la sociedad era muy difícil hacerlo. ¿Por qué, Padre? Porque entraba la parte humana a decirte no. ¿Y cuando se te volvió fácil, Padre? ¿Cómo has hecho? Cuando un día esta señora me presentó el Espíritu Santo. Y eso le dio tanto sentido a mi vida que le dio una pasión, un por qué vivir. Entonces mi vida de fe es pasión. Mi vida de fe, vea, yo les digo una cosa, yo estoy en las cosas de Dios por pasión. Yo amo la iglesia. Yo amo el servicio a la iglesia. A mí me encanta la oración, el rezar, la devoción. No porque es una obligación, no, sino porque quiero encontrarme con el Espíritu Santo. Cuando sirvo no tengo ningún interés sino ayudar a la gente. Padre, ¿por qué? ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué? Porque un día conocí el Espíritu Santo y me cambió la vida. Y me cambió la vida. Y sé que necesitamos ciertas cosas para vivir. Pero lo más impresionante es que el Espíritu Santo siempre me ha suplido todas esas cosas para vivir. Fruto de eso, fruto de esa entrega sin ningún interés, fue que el año pasado, en Pasto, Dios tocó el corazón de una joven y de su mamá y me regalaron un carro. Padre, fruto de eso, algo tan simple y tan sencillo, que le llamo la bendición, así le llamo, un Corsa, y soy feliz en ese carro. Después se los presentaré. Pero más que eso, Él suple lo que tú necesitas en el camino. ¿Cuándo yo iba a pensar que iba a estar en Tierra Santa? Nunca en mi vida, nunca. Y Dios toca el corazón de una familia y me permite estar allí, en esa tierra. Padre, ¿y cómo has hecho para que tu vida cambie, para que sea diferente, para que cobre sentido, para que las cosas se den, para tener esa seguridad, para encontrar ese propósito? ¿Qué pasó? Conocí el Espíritu Santo. Entonces cuando llegué a Honduras me decían, Padre, yo quisiera tener esa espiritualidad. Y dije, pues haz un seminario de vida en el Padre, yo ya hice eso. Yo ya hice ese seminario de vida en el Espíritu. ¿Qué más tengo que hacer? Tienes que conocer el Espíritu Santo, hijo. Es que el seminario de vida en el Espíritu es una pequeña introducción, pero realmente lo que te marca y te hace diferente es el Espíritu Santo. Tienes que conocerlo. Yo lo conocí, yo también tuve este seminario de vida en el Espíritu, hijo, pero eso es más que un seminario de vida en el Espíritu. El seminario de vida en el Espíritu o el encuentro de carismas o los encuentros con Jesús resucitados, esos encuentros son para llevarte a una conversión. Pero si quieres tener una experiencia profunda, ya no de un momento, de un pequeño encuentrico, de un avivamiento, de una pequeña charlita, necesitas conocer el Espíritu Santo. Entonces me acuerdo que me va diciendo, Padre, ¿usted por qué no escribe? Y cuando empecé a indagar no existía nada sobre la consagración al Espíritu Santo. Nada. Este libro es único en la iglesia. Es único. Entonces a raíz de eso decido escribir quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hay personas que lo experimentan y otros que no? Y el Espíritu Santo no es para la renovación carismática solamente.
No, es para la iglesia, es de la iglesia. Pues fue por la acción del Espíritu Santo que recobró vida la iglesia en Pentecostés. No era para un grupo específico. Entonces, si tú eres de Maús, tienes que conocer el Espíritu Santo. Si tú eres de Lazos, tienes que conocer el Espíritu Santo. Si tú eres de Disma, tienes que conocer el Espíritu Santo. Si tú eres de Juan 23, necesitas conocerlo. Conocerlo, no saber una oración. Conocerlo. No conocer una oración. Conocerlo. Hay unos que se quedan con la oración de sanación. Otros se quedan con la oración de liberación. Otros se quedan con la oración X o Y. Pero es que es más que una oración. Es una persona. Es una persona. Y tienes que conocerlo. Padre, ¿cómo conocerlo? Yo te propongo este libro. Este libro que, aunque es una consagración, se pensó como meditaciones de noche, para que antes de que tú duermas, tú medites un texto y veas cómo conocer el Espíritu Santo. Hay gente que pasa mirando cómo salir de la ansiedad, cómo salir de la depresión. Padre, ¿tú por qué te hiciste sacerdote? Porque Dios me sacó de una tristeza en mi corazón. Y entonces me dio la alegría. Ese se llama el gozo del Espíritu Santo. El gozo, la alegría del Espíritu. ¿Y cómo hiciste para cobrarle sentido a tu vida? Conociendo el Espíritu Santo. Cuando lo conocí todo cambió, después te contaré cómo lo conocí. Entonces, aquí en este libro encontrarás eso. Qué bueno que usted se dé ese regalo. En el prólogo yo decidí escribir qué fue lo que hizo el Espíritu Santo en mí, y es real, es real. Porque a mí no me interesa escribir por escribir, no, antes escribo para dejar un legado a las personas, por eso escribo. Porque cuando tú ya escribes, ya es algo que va a trascender por toda la historia. Y eso es lo que quiero que tú conozcas el Espíritu Santo, te des cuenta de la importancia de Él, te des cuenta que Él cambia la vida y de alguna otra manera necesitas abrirte a su divina presencia. Por eso qué bueno que tú, si quieres, adquiere el libro. Y en el transcurso de los días, allí en YouTube, en Facebook, voy a estar subiendo algunos temas específicos sobre el Espíritu Santo, quién es, por qué es tan importante, qué fue lo que hizo en mí, por qué cambió mi vida y cómo quiere transformar tu vida también. Dios te bendiga, muchas y santas bendiciones. Soy el Padre Johnny Posada. La Virgen María te acompañe y qué bueno que te suscribas a nuestro canal, que sigas todas las mañanas con fe y que estés ahí conectado. Y si quieres pertenecer a una comunidad, entonces si no estás en alguna, que te ayudará a un proceso, porque después de conocer esa acción del Espíritu Santo, entonces es bueno tener ese acompañamiento para avanzar en esa meta que es el cielo, encontrarnos con el Señor. Entonces qué bueno que nos escribas allí, llegas parte de nuestra comunidad de fe y de oración. Muchas bendiciones y la Virgen María te guarde y te acompañe. Chao, pues.